Buenos días, jóvenes. Vamos a empezar a trabajar esta semana con nuestro tema que nos corresponde para fisiología. Así que, por favor, pongamos atención. Este tema es un tema corto, pero un tema muy importante que debemos desarrollar. Muy bien. Vamos a hablar sobre la placa neuromuscular y cómo es entonces que el músculo va a funcionar durante estas 3 semanas. Vamos a trabajar sobre músculo y contracción del músculo, ¿ok? Vamos a ver. Necesito que por favor recordemos que parte de las funciones del músculo es precisamente la de moverse, la de generar movimiento. Ese movimiento lo hace por medio de la contracción que hace a través del desplazamiento de las fibras del músculo que acortan el músculo y genera un movimiento al mover una articulación. Entonces, eso es parte muy importante del músculo, de la función del músculo. Obviamente, cuando hablamos del sistema osteomuscular, vamos a hablar de muchas funciones, pero en este caso nos vamos a enfocar en esa función en específico. Vamos a ver que tenemos 3 tipos de músculo. El primero es el tipo esquelético, que es uno de los músculos importantes porque es el músculo voluntario, es el que nosotros podemos mover a voluntad, y más o menos el 40% de los músculos del cuerpo van a ser formados por el músculo esquelético. El músculo cardíaco, que su nombre lo dice, forma el corazón, que es un músculo especial y que va a ser más o menos el 10%, ya que el corazón es un órgano grande y voluminoso. Y finalmente el músculo liso, que es un 50% eh, de la composición, haciendo el 100% del total de los músculos. Y la característica de este músculo es que es involuntario, o sea, no lo manejamos nosotros a voluntad. Para entender un poco esto, pues tenemos que hablar de la anatomía fisiológica del músculo esquelético. Y vamos a hablar, o vamos a destrozar a ese músculo, lo vamos a ir haciendo cada vez más pequeño para comprender a qué se refiere la anatomía fisiológica y para comprender cuáles son esos lugares importantes que el músculo necesita o que el músculo tiene para la comprensión de su fisiología. Pues tenemos al músculo, que es el que vemos acá, en este caso estamos hablando del músculo del bíceps. Estamos hablando de que el músculo tiene varios fascículos musculares, o sea, el músculo se compone de fascículos musculares. Esos fascículos musculares a su vez se van a subdividir en una fibra muscular y esa fibra muscular en una miofibría. El músculo tiene en su alrededor, eh, tiene una cubierta alrededor de él, que es a lo que normalmente nosotros le conocemos como fascia o aponeurosis. Luego tenemos una cobertura especial eh, tenemos una cobertura especial sobre cada uno de estos. Tenemos el fascículo muscular que también tiene una cobertura. La cobertura está formada por eh, por un tejido especial que es un tejido conectivo, y entonces esa capa que tiene el músculo alrededor es importante para mantenerle su forma y para mantenerle sus características, además de protegerlo y encapsularlo. Entonces, tenemos esas coberturas que vamos a encontrar sobre cada una de estas partes o de estas divisiones del músculo. A esa Al que envuelve al músculo normalmente, como les digo, nosotros les llamamos la aponeurosis o la fascia, que es esa cápsula que envuelve al músculo. Aunque histológicamente a esa gran capa se le denomina el epimicio. Epi significa arriba, que está arriba del músculo. Luego, para envolver a cada fascículo muscular, si ustedes se dan cuenta a la hora de que cortamos el músculo acá, pues a cada fascículo nosotros le vamos a dar una capa, y a cada fibra muscular también le vamos a dar
una capa. A esa capa que va a estar alrededor del fascículo muscular le vamos a llamar perimicio. Y al que está alrededor de cada fibra muscular le vamos a llamar el endomicio. Y finalmente, la miofibría, que va a estar envuelta en cada paquete de fibras musculares, pues que van a estar protegidas por el endomicio. Pasamos luego entonces de ver esas envolturas y las capas más grandes a verlo de manera microscópica y vemos que dentro de cada miofibria vamos a encontrar algunas estructuras como lo son la sarcómera, que de hecho la sarcómera es la unidad funcional del músculo porque es la que le da la capacidad de disminuir o de ampliar su tamaño y eso generar el movimiento. El sarcómero está formado por varias estructuras, dentro de ellas pues encontramos los discos Z, las bandas A y la banda I, la zona H, la zona M, los filamentos de actina y de miosina, que vamos a ver que son estos precisamente ahorita. Y vamos en esta forma: fascículo muscular, músculo, fascículo muscular, fibra muscular, miofibría y por último sarcómera. Esto está ordenado de más tamaño hasta el microscópico. En las áreas de la sarcómera pues vamos a encontrar la zona H, la banda I, la línea M, los discos Z y la banda A. ¿Qué es la zona Z? Pues básicamente es el lugar donde hay filamentos gruesos de miosina, que son estas proteínas que nosotros vemos acá en dentro del músculo. La miosina y la actina son moléculas que están, o son proteínas que son proteínas estructurales del músculo que van a formar el sarcómero y que le van a dar la capacidad de contraerse o de extenderse, ¿verdad? Entonces en la zona H encontramos esos filamentos gruesos de miosina, va a ser visible, es decir, que corresponde al sector de la banda A donde no existen filamentos de actina. Ahorita vamos a ver eso. La banda I, que está compuesta por los filamentos de actina. La línea M, que es una zona donde la miosina se encuentra unida a la otra miosina y que va a contraer los músculos internos. Y el disco Z, que es el lugar donde se encuentran unidas las actinas adyacentes, o sea, todas las fibras de actina, y se mantiene la continuidad con el sarcómero subsiguiente. Entre sarcómeros están unidas estas fibras, de manera que el inicio de una es la terminación de otra, y esa terminación es el inicio de otra, y así nos vamos. Y finalmente las bandas A, que es donde se encuentran los filamentos de miosina, que ahí es donde se realiza la contracción muscular y por lo tanto ahí es el lugar fisiológico donde existe ese acortamiento. Esto es lo que vemos acá. Pues básicamente el disco Z va a ser estas uniones donde se va a unir la actina. La línea M va a ser donde se unen las miosinas. La miosina, esta sería lo que nosotros vamos conociendo como la banda H, que estos son los filamentos gruesos, y la banda A, que es donde está la actina. Tenemos esta proteína que se llama titina, que ayuda a dar estabilidad a la sarcómera. Fisiológicamente nos vamos a dar cuenta que cada fascículo muscular y cada músculo funciona como una unidad motora. ¿Qué significa eso? La misma neurona va a darle la inervación al músculo para dar el mensaje al mismo tiempo y en el mismo momento. Entonces, cuando hablamos de la unidad motora, hablamos del nervio que va a llegar al músculo y ese músculo va a estar inervado solo por ese nervio. Y es por eso que se forma la placa neuromuscular, o sea, va a ser la interfase en la cual la neurona le va a transmitir la información al músculo. Este es un tipo de sinapsis porque involucra la transmisión de una señal desde una célula nerviosa, en este caso una neurona, hacia una célula efectora, que en este caso es el músculo. Vamos a ver que tenemos, igual que en
Igual que que una sinapsis, tenemos una neurona presináptica, tenemos una membrana postsináptica, que en este caso va a ser la correspondiente al miocito, o sea, la célula del músculo. Vamos a tener un espacio sináptico y en medio de ese espacio sináptico se van a liberar los neurotransmisores que son importantes para la transmisión de ese mensaje. Pues vemos al axón, porque tenemos un axón. Dentro dentro de la terminación nerviosa vamos a encontrar muchas mitocondrias para la generación de ATP y muchas vesículas que van a ser las responsables de almacenar a los neurotransmisores. Y vamos a ver que hay un sitio de liberación, o sea, un punto por el que salen las vesículas para que estimulen al músculo. Esta es una unión neuromuscular y vamos a darnos cuenta que en el músculo se van a producir estas invaginaciones que van a ser parte del espacio sináptico, porque aquí en esta membrana van a estar los receptores para poder estimular al músculo para abrirse. Y entonces, ¿qué sucede? Hay un neurotransmisor que es el neurotransmisor tal vez más importante de la contracción muscular, que es la acetilcolina. La acetilcolina es el neurotransmisor, como les decía, más frecuente que se encuentra dentro de este tipo de sinapsis y además, pues sus receptores van a estar en la membrana postsináptica. La neurona recibe un potencial de acción y ese potencial de acción al final va a abrir los canales liberadores de acetilcolina, salen las vesículas, liberan la acetilcolina hacia el espacio sináptico y en ese espacio sináptico vamos a encontrar pues los receptores para acetilcolina. La acetilcolina tiene una característica de que tiene una unión muy débil a su receptor. Entonces llega, lo estimula y no dura mucho tiempo pegado a ese receptor y automáticamente se desliga. Al desligarse, hay una enzima llamada acetilcolinesterasa que va a separar esa molécula en dos porciones que va a ser acetato y colina. El acetato lo sacamos y lo mandamos al ciclo de Krebs, mientras que la colina la ingresamos nuevamente a la membrana para volver a ser utilizada para fabricar acetilcolina en la neurona presináptica. Y ese es nuestro tema. Para la siguiente semana, pues ya vamos a entender o vamos a ver cuál es el mecanismo de la contracción muscular. La característica, algo que se me olvida, la acetilcolina a la hora de estimular a su receptor, el receptor va a generar un mensaje y ese mensaje lo que va a hacer es abrir los canales de sodio y con eso, al entrar más sodio a la célula hacia el miocito, vamos a encontrar que se va a despolarizar esa membrana, de manera que va a iniciar un potencial de acción que va a estimular al músculo para la contracción. Para la siguiente semana, pues vamos a ver cómo es ese estímulo y cómo se produce la contracción. Seguimos trabajando el capítulo número 6 de la fisiología de Wheaton y para la siguiente semana van a tener que hacer dos tareas. La primera, que va a ser la de dibujar la sarcómera y sus partes, no es difícil, y van a investigar sobre enfermedades neuromusculares, van a encontrar los lineamientos para esta investigación en la asignación de Teams. Así que por favor, pónganle mucha atención. Nos vemos la siguiente semana para la clase de contracción muscular. Hasta la siguiente semana, jóvenes. Bueno, o hasta el viernes que nos toca clínicas. Un saludo para todos. Nos vemos. Espero que lo estén pasando bien. Encerraditos, pero bien, bien encerraditos. Un gusto saludarlos. Nos vemos en la siguiente clase.